Hola jóvenes, soy la profesora Verónica del curso de lenguaje y en esta oportunidad desarrollaré los ejercicios propuestos para la semana 10 correspondientes a la frase nominal segunda parte. En la primera pregunta nos dicen hallar el enunciado correcto respecto al adjetivo. Recordemos que el adjetivo es una palabra que denota una propiedad, una característica peculiar de un sustantivo, o también llamado nombre. Por lo tanto, en la 1, el enunciado correcto es expresa característica y o cualidad del nombre. La alternativa E. En la pregunta 2, tenemos que reconocer el tipo de adjetivo. Recordemos que los adjetivos son palabras que denotan cualidades o propiedades. Pero esas propiedades no es que estén dadas, sino que dependen de una persona, del hablante, que le dé esa propiedad. Recordemos que los adjetivos especificativos poseen cualidades que son más bien convencionales, ¿no? O sea que todos estarán de acuerdo en esa propiedad, mientras que los explicativos son subjetivos, son puntos de vista y por lo tanto no son convencionales. No es que todos piensen igual, sino que es de acuerdo a la persona que lo diga. En la A, en este semestre obtuvo excelentes calificaciones. El adjetivo es excelentes porque es la propiedad de calificaciones, pero esa propiedad depende de la persona que lo diga. Es decir, puede variar esa opinión de acuerdo a otra persona. Por lo tanto, es explicativa, ¿no? O es un adjetivo explicativo. En la B, por tu aniversario te enviamos un afectuoso abrazo. La palabra afectuoso también es subjetiva, depende de quién lo diga, cómo lo perciba, si es como afectuoso o de repente otra persona no lo interpreta así. En la C, hoy le invitó una limonada helada y una empanada. Aquí tenemos un adjetivo que es helada y que designa un estado de esa limonada, cómo ella está. Entonces las personas van a estar de acuerdo en ello. En cambio en la D, bellas personas, es subjetivo. La dulce voz, ¿no? También es subjetivo. De todas ellas, la que es menos subjetiva, la que es más convencional es helada, ¿no? Este adjetivo es especificativo porque supone cierto grado de convención, las personas están de acuerdo cuando algo es una limonada helada o cuando no lo es. Por eso, la respuesta que tiene un adjetivo especificativo es la oración C. En la pregunta 3, nos dan un enunciado y la pregunta es hallar el número de adjetivos, determinar cuántos hay en total. En el Perú, un sistema de alerta temprana, acá tenemos un adjetivo que es temprana y que está modificando al sustantivo alerta. Frente a desastres, como sismos de gran magnitud. Nuevamente aparece un adjetivo, pero esta vez está antepuesto al sustantivo magnitud. Podría funcionar sobre todo en áreas lejanas. Lejanas está modificando a áreas. Y luego termina con a la costa. El total de adjetivos que nos piden, que hay de manera general, es 3. En este caso, la pregunta 3, la respuesta también va a ser el número 3, ¿no? La respuesta, la clave B. Bueno, continuando, la pregunta 4, nos piden escribir el grado superlativo de los adjetivos que están en la columna enumerados de A, B, C, D y E. En la primera palabra tenemos nuevo, que es un adjetivo que presenta un diptongo. El diptongo es hue. Cuando formemos el superlativo, vamos a eliminar ese diptongo y vamos a escribir novísimo. Recordemos que los superlativos terminan en ísimo o pueden terminar en érrimo, como en áspero. En la palabra áspero, debido a que tiene la letra R, su superlativo ya no puede terminar en ísimo, sino en érrimo. Y en este caso tendríamos aspérrimo. En la opción C, salubre, nuevamente tenemos una letra R, ¿no? Con E. Entonces, en este caso tendremos el superlativo salubérrimo.
En grueso, nuevamente tenemos un diptongo, grue, igual que en nuevo, así que su superlativo va a ser grosísimo. Y en valiente también tenemos un diptongo, su superlativo será valentísimo. Valentísimo. En la pregunta 5 nos piden marcar el enunciado donde aparece un adjetivo explicativo. Es decir, debe ser de carácter subjetivo, debe ser un punto de vista. Veamos las oraciones. Dice A. Desde un helicóptero se observó la operación militar. Y aquí tenemos el adjetivo militar. Este adjetivo está modificando operación. Nos está diciendo qué tipo de operación es. Recuerden que los adjetivos restringen el significado del sustantivo. Esa operación es de tipo militar. Ese adjetivo militar no es una opinión, no es que para mí sea militar y para otras personas no lo sea. Esa palabra es una palabra más convencional. En B, Alejandrina preparó galletas integrales. El adjetivo es integrales porque está modificando a galletas. Nos dice qué tipo de galletas son, restringe su significado. Ahora, este adjetivo también es convencional. En C, les otorgaron la beca a los estudiantes arequipeños. El adjetivo es el gentilicio arequipeños y este gentilicio está modificando al sustantivo estudiantes. También es bastante convencional, todos estarían de acuerdo en ello. En la D, esta es una guía de los mejores lugares para visitar. El adjetivo es mejores y está modificando a lugares. Nos dice los lugares, qué tipo de lugares son, pero no solamente por estar antes del sustantivo decimos que es explicativo, ¿no? Sino también decimos que es explicativo y sobre todo por ello, porque indica una opinión, un punto de vista. Y por último tenemos la E, la inversión minera registró un crecimiento de 28%, el adjetivo es minera, que está modificando al sustantivo inversión, pero sin un carácter subjetivo, sin indicar una opinión, sino más bien restringiendo su significado. Por ello, en este caso, como hemos podido ver, en la oración E, el adjetivo mejores es uno de los adjetivos prototípicamente explicativos o subjetivos. Ahora, continuando con la pregunta 6, nos piden escribir en el espacio de la derecha la función que desempeña el adjetivo. Veamos. A. En Matucana, la población está muy asustada por el sismo. El adjetivo es, o la frase adjetiva es muy asustada. Esta frase adjetiva se caracteriza porque el adjetivo tiene un intensificador, un adverbio de cantidad que nos dice qué tan asustada está la población. El adjetivo puede estar solo, solamente asustada, puede tener, como en este caso, un intensificador. Lo importante es que este adjetivo aparece con un verbo, y es un verbo bastante especial porque es un verbo copulativo, es el verbo de estado, nos dice cuál es el estado de la persona de la que estamos hablando, y por ello la función de este adjetivo en superlativo es atributo, ¿no? Porque el adjetivo nos está mostrando una propiedad de la población. Entonces la función es complemento, ya sabemos que es un complemento porque aparece dentro de la frase verbal, complemento atributo. En B, en la alternativa B, dice, el Perú diseña política nacional contra el lavado de activos. Primero tenemos que reconocer los adjetivos o el adjetivo. Y en este caso, el adjetivo es nacional, voy a subrayarlo, y ahora tenemos que ver si es que está como una frase adjetiva, como en la oración A, o sea, donde está solito él, no hay ningún nombre al que esté al costado modificando, o si en todo caso está el nombre, la función va a ser otra. Y en este caso vemos que el adjetivo está al lado de un nombre, que es política. En el caso anterior, el adjetivo estaba solo, no había ningún nombre. El que estaba a su lado era el verbo.
Debido a que el adjetivo está modificando a un sustantivo que es política, su función va a ser modificador directo del nombre. En la C, después del examen de admisión, vimos optimista a Laura. Aquí el adjetivo es optimista. Y este adjetivo no está modificando un nombre, ¿no? Está al lado de un verbo. El verbo es vimos. Como no está modificando un nombre, no es como en el caso de la oración B. Entonces, tiene que ser un complemento. La pregunta es, ¿qué tipo de complemento hay en esta oración? El complemento será atributo si aparece con el verbo ser o estar, como en la oración A, pero se llamará complemento predicativo si aparece con otro verbo, como el verbo ver, como está aquí. Este complemento es complemento predicativo. En la oración D, dice, el presidente ratificó su respeto a los valores democráticos. El adjetivo es democráticos, es la cualidad, es la palabra que restringe el significado del sustantivo, valores. Valores es un sustantivo. Y por lo tanto, como está modificando un sustantivo, su función es ser modificador directo del nombre o sustantivo. Y en la alternativa E, tenemos la oración jóvenes, el delegado del aula ha de ser más responsable. Tenemos el adjetivo responsable, pero que aparece también acompañado de un adverbio cuantificador, un adverbio de cantidad, como es más, indicándonos que se trata de un grado superlativo. Entonces, acá no tenemos un modificador directo porque no aparece un sustantivo, sino aparece el verbo que tiene la forma de una perífrasis y que es el verbo ser, ¿no? El verbo principal es ser. Recuerden que en una perífrasis el último verbo es el principal. Aquí aparece el verbo ser y entonces la función del adjetivo va a ser de complemento atributo como en la primera oración, ya que el adjetivo modifica, complementa al verbo ser y además no aparece con un nombre al lado para poder descartar que sea un modificador directo. Ya. Bien, continuando con la pregunta 7, nos piden encontrar en qué grado se encuentran los adjetivos que están subrayados. Dice, la crisis política afecta las expectativas económicas. En este caso se ha subrayado la palabra política, el adjetivo política, que se encuentra en su grado básico, en su grado 0, porque no está comparando con otro adjetivo, ni tampoco está elevando su grado al máximo. Entonces, la idea es, el adjetivo está en grado positivo, ¿no? Puede ser o la C o puede ser la D. Luego dice el enunciado, los frutos secos son muy altos en calorías, pero no elevarán nuestro peso. El adjetivo altos está acompañado del adverbio muy, el cual está elevando su cualidad en el grado superlativo. Por lo tanto, como podemos ver, en el primer caso el grado es positivo y en el segundo es superlativo y es la respuesta D. En la pregunta 8 tenemos que correlacionar las columnas en letras y en números de acuerdo a los grados del adjetivo. Entonces, en la primera oración dice, habrá cambios significativos en la educación y el adjetivo es significativos. Este adjetivo se encuentra en grado 0 porque no se está comparando y tampoco está elevando el grado. Cuando se llama grado 0 es el grado positivo, entonces la letra A corresponde al número 5. En B, todos lo califican como una dama, la califican sería, ¿no? Todos la califican como una dama pulcrísima. Pulcrísima es el adjetivo que está modificando a dama, pero además termina en ísima y también sabemos que en algunos casos podría terminar en érrimo, ¿no? Este superlativo o este adjetivo se encuentra en el grado más elevado y por lo tanto, como ya lo dije, en el grado superlativo.
en el grado superlativo absoluto, porque no aparece con la preposición de, ¿no? No dice la más pulcra de todas. Superlativo absoluto, B corresponde al número 3. En la C, aquel profesor es más dinámico, aquí el adjetivo es dinámico, que su colega. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos preguntan, halle el grado comparativo y no nos ponen adjetivos, nos ponen verbos, nos ponen adverbios, nos ponen sustantivos. En este caso se sabe que hay una comparación porque aparece la fórmula más que. Y este más que no solo aparece con adjetivos, puede aparecer con adverbios o puede aparecer con sustantivos. Entonces hay que estar completamente seguros de que hay un adjetivo. Dice, aquel profesor es más dinámico que su colega. Este comparativo es de superioridad, efectivamente hay un adjetivo, ¿no? Es con 4, pero recuerden que hay exámenes donde ha venido alguna vez oraciones como yo trabajo más que tú. Y ahí obviamente hay una comparación y es de superioridad, pero no hay un adjetivo, se está comparando el hecho de trabajar, ¿no? O cuando decimos vivo más lejos que tú, ¿no? También ahí se puede estar comparando el adverbio. Entonces hay que tener este cuidado de los esquemas de comparación. Solamente tenemos que darnos cuenta si se trata de un adjetivo. En la D, Raúl es tan amable, el adjetivo es amable y la forma, el esquema es tan como que nos indica igualdad, ¿no? Este comparativo es de igualdad, sería con la número 1. Y en la E, este distrito es menos inseguro que, la fórmula es menos que y por lo tanto esto equivale a la idea de inferioridad, E con número 2. También sobre los adjetivos nos pueden preguntar la clase a la cual pertenezcan y para ello hay que tomar en cuenta la perspectiva del hablante. Será especificativo cuando el adjetivo sea una palabra que restringe un significado. Será explicativo cuando el adjetivo sea una opinión y además será un epíteto si es que el adjetivo es un adjetivo redundante porque todo sustantivo tiene esa cualidad. Entonces tenemos a la mansa paloma elaboró su nido con ramas. Este adjetivo, mansa, es una propiedad inherente de las palomas en nuestra cultura, ¿no? Las personas interpretan a las palomas como animales mansos. Por eso se considera un epíteto, ¿no? En la B, la aspirina podría reparar la caries dental. Dental es el adjetivo que está modificando a caries, nos está diciendo qué tipo de caries es, ¿no? Modifica caries. En este caso tendríamos un adjetivo, ¿no? Que sería especificativo porque restringe el significado del sustantivo. Brindaron con vinos de excepcional calidad. El adjetivo es excepcional que modifica calidad y aquí claramente se ve un punto de vista o una opinión, por lo tanto es explicativo, ¿no? Y tenemos la de publicaron las resoluciones ministeriales, especificativo, porque aquí solamente, como en el caso de caries dental, nos está restringiendo un significado, pero no nos está hablando de una subjetividad ni un punto de vista, ¿no? Ni tampoco de un epíteto como se pudo ver en mansa paloma, que tiene además una marca subjetiva, ¿no? En la E, el terrible lupus es una enfermedad de la piel terrible. Este terrible se nota que es una opinión, por eso es un adjetivo de tipo explicativo, porque tiene un matiz subjetivo que involucra a la persona que está hablando. Bien, continuando las siguientes preguntas, debemos leer los enunciados de 1 a 5 en Romanos que aparecen antes. Y dice, 1. Ayer el chofer sí lo condujo hacia la área de servicio. 2. Lo malo fue que se lastimó el brazo con ese hacha.
3. El águila y el halcón son aves rapaces y muy veloces. 4. Eso es increíble. No se puede ver el alma del difunto. Y 5. Lo más probable es que se reúnan en la aula 20. Y la pregunta 10 consiste en hallar el uso correcto del determinante. Aquí podemos ver que en 1 y en 2 hay error. Dice, hacia la área debió utilizarse el área. A pesar de que área es un sustantivo femenino, se utiliza el artículo el, ya que en la palabra área, la A que empieza la palabra tiene el acento, al igual que en agua. En agua, la vocal A que inicia la palabra tiene acento, por eso se prefiere el uso del artículo el. Allí debió ir el, área. En la 2, lo malo fue que se lastimó el brazo con ese hacha. La palabra hacha también, a pesar de ser femenina, se escribe el hacha, pero eso solamente vale para los artículos, no para los demostrativos. No es la regla para demostrativos, ya que los demostrativos tienen 2 sílabas, ¿no? Acá debió ser esa hacha. Ahora bien, en la oración 5 en Romanos, dice la aula 20, debió ser el aula 20. ¿no? Sin embargo, en la 3, el águila y el halcón es correcto, el alma del difunto es correcto. ¿no? Por eso en la 10 la respuesta es B, es decir, la 3 y la 4 en Romanos son correctas de acuerdo al uso de los determinantes. En 11, hay un artículo neutro en la número 2, ¿no? Lo malo, tenemos el artículo neutro, es lo, ¿no? Lo. Por ejemplo, en la A, este lo de lo condujo no es un artículo porque es un pronombre, está con el verbo. Y además aparece otro artículo en lo más probable porque está acompañando a probable. ¿no? Estos artículos, cuando lo es un artículo neutro, acompaña a un adjetivo como malo o probable. Pero ese lo va a ser un pronombre si acompaña un verbo, como lo es en la 1, que dice lo condujo. ¿no? Entonces, en la 11, la número 2 y la 5, es decir, la respuesta C, que contiene ¿no? los enunciados 2 y 5, es la correcta. En pregunta 12 nos piden hallar la alternativa, seleccionar la alternativa en la que el adjetivo funciona como modificador directo. Y lo primero que haremos es subrayar los adjetivos, reconocer los adjetivos. A, sus profesores lo consideran disciplinado, el adjetivo, la cualidad, la propiedad es disciplinado. B, aquellas enfermeras son muy generosas, el adjetivo es muy generosas o generosas. En la C, Mario escuchó atento, atento sería la propiedad, la cualidad. Las recomendaciones, en la D, Carla cantó muy bien en la primera etapa. Acá no tenemos adjetivo porque bien es un adverbio. No es una propiedad de la chica, sino es una propiedad del verbo, cómo cantó. Y primera es un cuantificador ordinal, ¿no? Es un numeral que está modificándonos a etapa, no hay adjetivo. En la E fortificarán más los nosocomios antiguos. Antiguos es el adjetivo que denota una cualidad de un sustantivo. Ahora, nos piden hallar el modificador directo. Para que sea modificador directo, el adjetivo tiene que modificar a un nombre o a un sustantivo, ¿no? que es lo mismo. En el caso de A, sus padres lo consideran. En este caso, el adjetivo no está modificando un nombre, está al lado de un verbo. Entonces, no puede ser modificador directo. En la B, aquellas enfermeras son muy generosas, está al lado de un verbo. No puede ser modificador directo. En C, Mario escuchó atento, está al lado de un verbo. No puede ser. En la D no hay un adjetivo, por lo tanto, debe ser la E. Y podemos ver que antiguos, el adjetivo está modificando el sustantivo o nombre, nosocomios. Nosocomios es un nombre porque tiene un artículo al lado, ¿no? O podría tener, si no lo tiene, podría aceptarlo. Los nosocomios antiguos. En la E, el adjetivo funciona como modificador directo del nombre.
Y en la pregunta 13 dice, en el enunciado, ¿no?, se debe hallar qué valor cumple la palabra subrayada. En este caso tenemos, asegurar una vivienda en el Perú contra una catástrofe puede costar entre 700 y 1000 soles al año. Acá tenemos la frase nominal 700 y, ¿no?, dice 1000 soles al año. La palabra núcleo es soles y la palabra que nos está cuantificando ese sustantivo es 1000, ¿no? Entonces, 1000 vendría a funcionar como un cuantificador numeral y dentro de todos los numerales es un cardinal, ¿no? Por eso la respuesta es numeral cardinal, alternativa D. Bien, continuando con las siguientes preguntas, tenemos en la 14 que escribir el nombre de la palabra a la cual pertenecerían estas palabras subrayadas. Y en la alternativa A tenemos el enunciado amiga mía, aquel diccionario es tuyo. En ambos casos aparecen posesivos, el primero de primera persona y el segundo de la segunda persona. La diferencia que hay entre estos dos posesivos, además de las personas, es que el primero tiene al lado a un sustantivo. Y si tiene un sustantivo, entonces es un determinante. Es un posesivo, pero es un determinante. Recordemos que los determinantes en su mayoría van antes del nombre, pero los posesivos aceptan en algunas ocasiones ir después, sobre todo en vocativos como este, amiga mía. Luego tenemos, aquel diccionario es tuyo. Como podemos ver, en este caso el posesivo ya no tiene ningún nombre, pero sabemos por el contexto lingüístico, o sea, por las palabras que aparecen antes, que ese tuyo se refiere al diccionario, pero no está siguiéndolo exactamente después, ¿no?, sino está con un verbo. Cuando un pronombre o cuando un posesivo está al lado de un verbo y ya no al lado de un sustantivo, ahora se convierte en un pronombre. De esta manera tenemos los posesivos que funcionan como los determinantes, es decir, al lado de un nombre, o los posesivos que funcionan como un pronombre, porque van a actuar como si fuesen un sustantivo, aparecen solos. Entonces, en la A tenemos determinante posesivo, y voy a escribir una barra, slash, barra, pronombre posesivo, porque me han subrayado las dos palabras. En la B, Liz, medio enojada, comió medio pan. Bueno, primero que debemos quitar esa coma, me parece que sí han colocado ahí una... bueno, sería la coma de la posición, ¿no? Liz, medio enojada, se está ahí como explicando cómo estuvo Liz. Parecería ser una posición, sería un inciso aclaratorio, ¿no? Es medio raro ese inciso. Pero tenemos aquí el medio enojada, el medio está al lado de una cualidad que es enojada, podría ser medio nerviosa, medio triste, todas ellas son cualidades, son adjetivos. Cuando la palabra medio está al lado de un adjetivo, como enojada, este medio es un adverbio. Ahora, cuando la palabra medio está con un sustantivo como pan, que es una cosa, es un objeto, es el nombre de una cosa, ahora medio es un cuantificador numeral partitivo, ¿no? Entonces vamos a escribir, en ambos casos medio funciona de manera diferente. En la primera parte funciona como un adverbio y en la segunda parte como un determinante, cuantificador, partitivo. El que sea un adverbio o que sea un determinante depende de con qué palabras se combina o a qué palabras modifica. En la C, a la ministra, allí la está modificando a ministra, por lo tanto es un determinante. Dice, la respaldó. Ese la es un pronombre proclítico que está siempre al lado del verbo que está después, ¿no?, que es respaldó. Ese es un pronombre llamado clítico o también átono.
En la siguiente, esta no es la pieza de esta máquina. Ambos son posesivos. El primero, por no tener un nombre al lado, es un pronombre. Es un pronombre demostrativo, porque en ambos casos se está indicando o señalando un lugar, ¿no? Esta, esa, aquella, es un demostrativo, nos muestra el lugar. Mientras que en la segunda parte, donde dice esta máquina, también es demostrativo, pero es un determinante debido a que está al lado de un sustantivo. Y en la última opción dice muchos respondieron. Este muchos es también un indefinido, pero es un pronombre, porque no hay un sustantivo al lado, pronombre indefinido. Y el segundo, donde dice respondieron varias preguntas, varias, es también un indefinido, pero es un determinante que está modificando a preguntas, determinante indefinido. En la pregunta 15 tenemos que hallar la opción donde haya mayor cantidad de determinantes, ¿no? Y esta es una pregunta típica de los exámenes, ¿no? Generalmente cuando se trata de la semana 10 nos piden hallar la opción con mayor número de determinantes. Así que es una buena práctica. Muchos no lo alentaron. Aquí no hay ningún determinante hasta ahora porque muchos es pronombre. Lo es un pronombre también. Durante el entrenamiento, el determinante solamente es él, solo hay uno. B, aquellos han leído. Aquellos no es determinante porque no hay un sustantivo al lado. Muchos textos, muchos sí es un determinante porque está cuantificando al sustantivo textos. Y poco tiempo también está cuantificando al sustantivo tiempo. Varios analizaron, varios aquí, si bien es una palabra que indica cantidad indefinida, no es un determinante, no hay sustantivo. El primer capítulo, acá tenemos dos, el y primer, que están modificando a capítulo, ¿no? Que presentan a capítulo, y además tenemos esa. Hasta ahora la C es la que tiene más determinantes. En la D, todos los días, acá presenta dos determinantes. El primero es todos, es un cuantificador indefinido que generalmente aparece con el artículo, ¿no? Se combinan. Las frutas, ¿no? Y prepara jugos nada más. Hay tres. Bueno, entonces en la C y la D hay tres. Quiere decir que debe ser la E, ya que nos piden que marquemos donde aparecen más. Veamos, estas dos guías serán para los compañeros tuyos, ¿no? Ya que tuyos y los modifican a compañeros. En la alternativa E encontramos mayor cantidad de determinantes, por eso esa es la clave correcta o la respuesta correcta. Y por último, en la 16 nos piden también elegir la alternativa que presenta determinantes demostrativo y luego el indefinido. En aquellos solo han comprado algunos artículos de limpieza, no tenemos determinante demostrativo porque aquellos es un pronombre demostrativo. Y algunos artículos sí es un determinante indefinido porque aparece el sustantivo artículos, pero no nos está cumpliendo la primera parte. En la B, en este salón, aquí sí aparece un determinante demostrativo, hay varios que están en el cuadro de mérito. Sin embargo, varios ya no es un determinante, es un pronombre porque no hay al lado un sustantivo. En la C, ese joven supervisor, ese sí es un determinante demostrativo, ha trabajado mucho. Este mucho ya no puede ser ni siquiera pronombre ni tampoco determinante, porque mucho está modificando a que ese joven ha trabajado, debió ser, ¿no? Ha trabajado. Está modificando el verbo. ¿Cuánto ha trabajado? En la D, cuando leas esa tesis, esa es el demostrativo que está modificando a tesis. Felipe obtendrá mucha información. Cuando lea esa tesis, Felipe obtendrá mucha información. Mucha es un determinante porque está modificando información y es un determinante indefinido. Por eso esa es la respuesta correcta. En cambio en la E aparece un demostrativo, pero es un pronombre, ¿no? Y sí aparece un indefinido porque está modificando estudiantes, pero no cumple en la primera parte como en la A.
Por ello en la 16, la alternativa que contiene una oración con estos dos tipos de determinantes es la D. Bien, continuando en las siguientes preguntas, nuevamente nos piden reconocer los determinantes, como en la 17. A. Habrá censo en todo el territorio nacional. En este caso encontramos dos determinantes. El primero es un determinante cuantificador indefinido, todo, y el segundo es un determinante artículo, el. Ambos están modificando al sustantivo territorio. En la A encontramos dos determinantes. En la B, varios la criticaron. Ambos casos, ¿no? Varios y la son pronombres. Varios es pronombre porque no hay un sustantivo al lado, y la es pronombre porque está al lado del verbo. Por su mala gestión, su es el determinante posesivo. Y mala es un adjetivo, por es una preposición, así que solo encontramos un determinante. En la C, aquellos dos libros los forraremos hoy. En este caso tenemos el determinante numeral que está modificando a libros y el determinante demostrativo que también modifica a libros. En cambio, los es un pronombre porque está proclítico al verbo, ¿no? Encontramos dos determinantes. En la D encontramos, dice lo más hermoso, este lo también es un determinante porque está modificando a un adjetivo como hermoso. Dice en ti, ti es un pronombre, es tu gran bondad. El siguiente es tú, que es un posesivo. Gran no lo es porque es un adjetivo, ¿no? Y acá nos piden determinantes. El determinante artículo lo y el determinante posesivo tú. Hay dos también. Y en la E, un amigo tuyo, encontramos dos determinantes, un y tuyo, te trajo este vino, que está modificando a vino, y tu día, el tú, el posesivo. Aquí encontramos cuatro determinantes. En la 18, respecto a las clases de los determinantes, correlación de lo expresado, ¿no? O sea, acá se trata también de clasificar los determinantes. A, hoy te llamaron unos promotores, ¿no? Hoy te llamaron unos promotores. Este unos no indica cantidad, ¿no? No podría ser unos en cantidad, sino indica que son desconocidos dentro de nuestro marco, de repente de conceptos, nuestro marco cultural, el marco que tenemos como hablantes. Hoy te llamaron unos promotores, no sabemos de quién se está hablando. De manera general y vaga yo digo unos promotores. Esto es artículo indefinido, A con 5. B, en esta semana serán capacitados. Esta es un determinante demostrativo, B4. C, solo repasaron algunas fórmulas. Algunas está modificando fórmulas y es un cuantificador indefinido. No nos dice que su persona sea indefinida, que yo no la conozca, que sea desconocida, sino que es la cantidad indefinida. Algunas, ¿no? O sea, pocas. Eso sería un determinante cuantificador indefinido número 2. En la D, nuestra meta posesivo, ¿no? Es ser profesionales, sería D3. Y la última, a media mañana, media es un partitivo o también llamado fraccionario E1. La secuencia sería de esa manera, ¿no? Con esa correlación. Y la 19, tenemos que hallar las funciones de los adjetivos que están subrayados. La enfermera informó preocupada. Preocupada es un adjetivo que aparece sin un sustantivo. No nos está diciendo la enfermera preocupada, la niña preocupada, la dama preocupada. No puede ser modificador directo. No hay un sustantivo al lado. Como hay un verbo y ese verbo que está al lado no es el verbo ser o estar, tiene que ser un complemento predicativo. Por eso puede ser la opción B, la opción C o la opción E. Si fuese el verbo ser o estar, allí sería un complemento atributo, o sea, la D. No es el verbo ser o estar. En la siguiente dice que existen pocas soluciones orales. Orales es un adjetivo que está modificando a soluciones, no dice qué tipo de soluciones son. Por lo tanto, es un modificador directo, ya que está modificando un sustantivo, como es soluciones. Podría ser entonces la B o la C y descartamos la E.
En la siguiente dice que son esenciales. Este esenciales está con el verbo ser, por lo tanto ya no es modificador directo, tampoco puede ser complemento predicativo, sino complemento atributo, ¿no? Por eso en la 19 la respuesta correcta es la C, ya que corresponde a las funciones de cada uno de los adjetivos. Ya, continuando, a partir de estas preguntas tenemos que ver el uso correcto o incorrecto de las expresiones. Y recordemos que esto viene también en las preguntas de los exámenes. Aparte del conocimiento teórico del tema, tenemos que saber emplear en oraciones adecuadas, ¿no? O correctas. 20. Subraya el adjetivo que debe concordar con los nombres en cada oración. Acá tenemos, adquirió unos zapatos y una cartera, y luego viene el adjetivo negros o negras. Recordemos que zapatos es un sustantivo masculino, porque decimos los zapatos, o como en este caso dice unos zapatos. Y cartera es de género femenino. Cuando tenemos dos sustantivos de géneros distintos, el adjetivo que está pospuesto como en la oración A debe estar en masculino y por lo tanto debe emplearse en negros. En la B, felicitaron al profesor y director. En este caso se entiende que es una persona que hace las veces de profesor y hace las veces de director. O sea que en esa escuela solo hay un profesor que es a la vez un director, y esto es muy común en las escuelas de las zonas rurales de nuestro país, ¿no? Porque hay escuelas donde hay solamente un docente. ¿Cómo sabemos que solo hay un docente? Porque solo aparece un artículo en la forma fusionada de al, ¿no? Director no tiene artículo, entonces debería ser destacado, ya que es una sola persona. En la C, el albañil cargó pesadas, maderas y cemento. Como podemos ver, acá tenemos maderas en femenino y cemento en masculino, pero la regla de masculino, femenino, masculino debe ser el adjetivo, no se aplica aquí, porque el adjetivo está antes, ¿no? Pesada o pesadas está antes. Y cuando está antes, la regla dice que debe concordar con el que esté más cerca, es decir, con maderas. Entonces debe ser pesadas, maderas. En la D, por ese río siempre fluye el agua incolora, porque sabemos que el agua es femenino, solamente cambia su artículo, no así su demostrativo u otro, porque A tiene el acento, ¿no? La A tiene acento y por ello se cambia. Sin embargo, sus adjetivos deben mantener sus flexiones de género de manera adecuada, y acá debería ser incolora. En la E, la psicóloga y la tutora se entiende que son dos personas porque hay dos artículos, debería ser calificadas, te orientarán. Como podemos ver en esta pregunta, se necesita de un conocimiento, ¿no? Se necesita de leer, de practicar, porque es uso del lenguaje. Veamos, en la pregunta 21, se tiene que completar con el o la, ¿no? De acuerdo al contexto. Y dice, la cometa o el cometa es un astro. Recordemos que la cometa es el juguete con el que a veces los niños se divierten, ¿no? La cometa. Pero en este caso dice, es un astro, entonces debe ser el cometa. B, no sé si sus compañeros recibieron, dice allí, el parte o la parte matrimonial. La parte es como un área de algo, ¿no? Pero aquí es el parte porque es una invitación. En la C, dice, por esa investigación halló la Génesis o el Génesis. El Génesis en masculino alude al primer libro del Antiguo Testamento y la Génesis alude al principio de algo, al origen de algo. En la D, Mariela, la cólera es una enfermedad. La cólera como un estado es femenino, pero el cólera como enfermedad debe escribirse en masculino, el cólera. En la E, muy temprano la cura oficiará. La cura es cuando es el proceso después de una enfermedad, ¿no? Cuando se logra erradicar la enfermedad, y en este caso sería el cura porque se refiere a un líder religioso, ¿no? Y la última, la editorial de esta universidad publicará muchos libros, o el editorial.
La editorial se refiere a la institución que publica libros, y mientras que el editorial se refiere a una columna dentro del diario que generalmente escribe el director de esa institución. Así que aquí es la editorial. Como podemos ver, también en 21 se requiere de conocimiento, leer, ¿no? Un conocimiento previo que debemos tener para marcar este tipo de preguntas. En la 22, elige el enunciado en el que hay un uso adecuado de los numerales. Y esto es importante porque también en nuestra variedad de castellano, nosotros muchas veces utilizamos formas alternas de los numerales o simplemente las escuchamos y las aprendemos porque las escuchamos así. Dice, el policía distribuyó las donaciones entre 16, dice, y debió escribirse la forma completa como 16. En la B, alquiló una habitación en el 13º piso. Aquí, 13º nos da la idea de partitivo fraccionario. Y cuando hablamos de casas no hablamos de fracción, sino lo hablamos de orden, ¿no? Primer piso, segundo piso, ¿no? Y acá sería 13º piso. En la C, los jurados entrevistaron a la 22ª y debió ser 22ª candidata. En la D, hubo un triple accidente automovilístico en la avenida Arequipa, es correcto, esa es la clave. Y en la E, Diana muy feliz ha cumplido 35, que debió ser 35 años de casada. Bien, en esta última parte tenemos que marcar aquella alternativa donde se ha usado el adjetivo de manera adecuada. A, la propuesta de Ana es más mejor que aquella. Generalmente los hablantes tienden a repetir y a redundar, como en el caso de más mejor, pero esta redundancia debe evitarse en la escritura, ya que mejor lleva en su misma estructura la idea de más, porque tiene el sufijo or que tenía el latín para indicar comparación, ¿no? Por eso se debe decir, la propuesta es mejor que aquella, y ya no más mejor. En la B, durante la evacuación estuvo muy nerviosísimo. Nerviosísimo tiene el sufijo ísimo que ya indica muy, que indica mucho, entonces no debería redundarse en ese caso. O se dice muy nervioso o nerviosísimo. En la C, aquellas pruebas objetivas son más óptimas. Más y óptimas redundan porque óptimo, al terminar en imo o en emo, como es supremo, ¿no? Pésimo, óptimo, ya tienen la idea de superlativa, ¿no? Entonces ya no debe combinarse con el adverbio de cantidad como es más. En la D, las edificaciones antiguísimas, debe cambiarse antiguísimas por antiquísimas, podrían colapsar. La clave correcta es la última que dice, mi madre es una persona sumamente cariñosa. 24, es con respecto al entorno junto o al entorno separado. El entorno junto indica ambiente y el entorno separado es alrededor de algo. Debieron promover un entorno laboral, se escribe junto, significa un ambiente. Además, este un nos está indicando que se trata de una sola palabra. En la B, no quiso comentar en torno al voto de confianza. Ese entorno se escribe separado, significa sobre el voto de confianza o sobre el voto de confianza. En la C, el entorno familiar influye, el entorno se entiende que es un solo sustantivo, una sola palabra. En la D, el debate fue en torno al precio, o sea, alrededor del precio o sobre el precio, separado, ¿no? En torno al. Y en la E, tenemos que cuidar nuestro entorno junto, o sea, nuestro ambiente para vivir bien. En la pregunta 25, tenemos que reconocer el uso correcto. Y dice se ha generado una gran polémica en torno al indulto, o sea, sobre el indulto. Debió escribirse separado. En la B, no le corresponde opinar en torno a asuntos personales, o sea, sobre asuntos personales, separado. En el entorno virtual de aprendizaje acá debió escribirse junto, el ambiente virtual, el entorno virtual. Durante el viaje a Loreto disfruté de un entorno natural, un ambiente natural, debió escribirse junto. En la E, habrá más resguardo en torno a los centros comerciales, alrededor de los centros comerciales, y por eso la clave correcta es la E. Bien, jóvenes, con estas 25 preguntas hemos practicado
la parte teórica de este tema. Como podemos ver, hay que reconocer las funciones de los adjetivos como predicativo, atributo y modificador directo, y además saber contar el número de adjetivos de los textos, que son las preguntas más frecuentes. Bien, eso sería todo por esta semana. Nos vemos o estamos en contacto la siguiente. Gracias.